Queridos hermanos y hermanas, ¿quién podrá soportar la presencia del Señor o la venida del Señor? ¿Quién podrá estar de pie cuando Jesús aparezca? Jesús será como fuego de fundición, como lija o lejía de los lavanderos. Limpia la escoria de aquellos que se han contaminado. ¿Quién agradará al Señor? ¿Quién tendrá fe? Por eso el mismo Señor dice, ¿encontraré fe cuando venga a esta tierra? Todos los días hay una pérdida de fe progresiva. Todos los días el materialismo aumenta y aumenta progresivamente. Todos los días la confusión es grande. Está profetizado que la Iglesia Católica se verá reducida a nada, parecerá extinguida, pero sí parece que es de Cristo. Una secta, porque no tiene la fuerza del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no está ahí. El Espíritu Santo no está ni en protestantes, no está en masones, no está en los diablos, no está en los que están en pecado mortal. Y la palabra de Dios dice, contristan el Espíritu Santo. No está en aquellos que no hacen la obra de Dios. Por eso cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo y mientras vive en la gracia de Dios, vive con la unción del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda actuar de alguna manera en alguna parte del mundo, lo puede hacer porque es Dios. En la Sagrada Escritura está expresado esto. De alguna manera Dios hace y conduce la historia, porque si Dios no actuara fuera de la iglesia, pues entonces ¿quién conduciría la historia? Dios conduce la historia y la lleva al término y al mundo mejor posible venidero. Hoy estamos celebrando la presentación de nuestro Señor en el templo. Y hoy recordamos a una sencilla familia, la Virgen María y a San José y al niño Jesús. ¿Quién se iba a imaginar en esa época que era la Virgen María? Muchos la veían y veían una mujer natural, normal. ¿Quién se iba a imaginar quién era San José o quién se iba a imaginar? El niño Dios era el rey del universo. Dios lo escondió a las personas. ¿Quién lo podía ver? Quien tenía el Espíritu Santo. ¿Quiénes tenían el Espíritu Santo? Los pastores que fueron anunciados. Los reyes magos que fueron anunciados. E inclusive hasta los animales reconocían a su creador. Pero ¿quién tenía hoy a plenitud del Espíritu Santo fuera de Isabel, que proclama a Jesús como Dios y Señor? Simeón. Esperaba constantemente la venida del Espíritu Santo. Y como había hecho oración para encontrar la verdad y para poder ver el Salvador, le fue concedido, gracias a su oración, poder ver el Salvador. Pudo ver el Salvador Anás, Caifás, o bueno, ellos no estaban en ese momento, otros, o el sumo sacerdote. Pudo ver el Salvador. Lo pudo ver Herodes, pudo ver los sacerdotes, lo pudo ver la corte, nadie lo pudo, porque no tenían el Espíritu Santo. Hoy hay muchos que se llaman católicos, pero no lo son. Sean liberales, sean conservadores.
se han vuelto jueces de la misma iglesia. Hoy llego y me encuentro con la sorpresa, las herejías del Vaticano II. Claro que tengo que reconocer que el Vaticano II tiene imprecisiones que no se pueden dudar y están reafirmadas por la doctrina tanto de Benedicto XVI como de Juan Pablo II. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Es necesario conservar la fe católica íntegramente para salvarme. Pero ¿quién soy yo para juzgar la Iglesia Católica? Porque celebro un rito tradicional o porque soy de la Sociedad de San Pío X. Entonces, la Fraternidad de San Pío X, me encuentro yo ya en posición de juzgar la Iglesia, de ponerme por encima de los cardenales y de ponerme por encima de todo. O sea, ¿dónde viene la soberbia del diablo? Si no tenemos el Espíritu Santo, nunca encontraremos la iglesia. Terminaremos fuera de ella. Porque ahora estamos en el discernimiento, en la separación del trigo y de la cizaña. ¿Quién podía ver la Virgen? ¿Quién podía ver a San José? ¿Quién podía ver esa familia que se acercó al templo con 2 bichones, cumpliendo la ley como todos? Los primeros cumplidores de la ley eran la Virgen María, San José y el niño Jesús. Ellos cumplían la ley de Moisés, estaban cumpliendo la ley de Moisés. De manera que nosotros, si ellos la cumplieron, nos vemos obligados a cumplir la ley de la Iglesia Católica. Pero yo no me puedo convertir en juez y ponerme por encima de los papas para decir qué es herejía, qué no es herejía en la Iglesia. ¿De dónde la Sociedad de San Pío X, sí, que han conservado la tradición de la misa, se le alaba eso? Pero ¿de dónde ellos se han convertido en jueces de la Iglesia para decir las herejías del Concilio Vaticano II? No hay imprecisiones. Sí, que exista. Pero no podemos nosotros condenar un concilio, ¿sí?, cuando los papas lo permitieron. Y no solamente uno, varios elegidos canónicamente. Entonces la Virgen María en Fátima es una mentirosa, ¿no? Sí, cuando dijo que faltaban 3 papas, o sea, ella los llamó papas. ¿La Virgen María es mentirosa? No. En varias partes, en Aquita, Japón, o en Garabandal, España, en San Sebastián de Garabandal, le dijo a Conchita que faltaban 3 papas. O sea, ¿dónde están los vacantistas? Entonces, ¿dónde están los papas? O sea, entonces la Virgen María en Garabandal es una mentirosa, o no se apareció ya. O la Virgen María no se apareció en Fátima tampoco, porque también es una mentirosa. ¿Sí? Ella habló del Papa y habló de los papas. O sea, que reconocía a los papas. Entonces, si la Virgen María reconoce a los papas, es porque Dios lo reconoce. De ahí nos hemos convertido en jueces de la misma iglesia, sin escrúpulos. ¿De dónde viene la capacidad de juzgar la iglesia? De toda esta cantidad de gente. No tienen el Espíritu Santo, sencillamente. Tratando de defender la ortodoxia y el integrismo y el conservadurismo, son tan herejes como los liberales, porque a los extremos se tocan. Son tan herejes como los que niegan la virginidad de la Virgen María. Nada nos impide decir que el Espíritu Santo pueda actuar o que Dios pueda actuar fuera de la Iglesia Católica. Dios puede hacer un milagro fuera de la Iglesia Católica y lo ha hecho con los musulmanes.
O díganme ustedes en esta experiencia de la familia musulmana que estaba leyendo el Evangelio, la mamá enseñándole el Evangelio a sus hijos, llegó el esposo musulmán, encerró a la señora en un sepulcro, en una tumba familiar. La señora se murió, el bebé estaba pequeño, la niña de 10 o 11 años, encerrada ahí 15 días, se murió un tío de ellos, abrieron la sepultura y se espantaron los mismos musulmanes. ¿Cómo esta niña está viva y cómo esta bebé está viva? Y le preguntaron cómo sobrevivió. Un señor, el mismo que nos leía nuestra mamá, venía y despertaba a mi mamá para que le diera leche a mi hermanito pequeño. ¿Sí? Y nos levantaba y nos sostuvo vivos estos 15 días. Jesús. ¿De dónde la sociedad de San Pío, la fraternidad de San Pío se aleja tanto de Monseñor Lefebvre? ¿Sí? ¿No actúan los musulmanes? Yo creo que sí, que los está llamando a la conversión, que hace, eso no es un milagro. Claro que sí actúa, y eso es lo que trató de decir el concilio, que Dios en su infinita misericordia actúa y en cierta manera puede hacer milagros, de una o de otra manera, fuera de la Iglesia Católica. O sea, hace milagros y va trayendo a que todos vayan encontrando la verdad en las otras religiones, pero queda clarísimo que fuera de su iglesia no hay salvación. Pero hay personas que han nacido inocentemente allá, no son culpables de haber nacido allá. O entonces la sociedad o la fraternidad de San Pío ya es más que Dios, más que la Virgen, más que el concilio, más que todo. Entonces, hay que guardar las leyes. Claro, necesitamos guardar las leyes de la Iglesia Católica íntegramente para salvarnos. Necesitamos guardar la fe íntegramente. Pero ojo con caer en los extremismos. Ojo con caer en toda clase de herejías, sea de integristas, de conservadores, sea de cualquier clase, de liberales, porque nosotros de la única manera que podemos encontrar a Jesús como Simeón es en la Iglesia Católica, pidiendo el Espíritu Santo. Podemos encontrar la verdad, podemos descubrir en cada sacerdote a Jesús y no quedarnos con el hombre. Podemos aceptar la autoridad de los papas, podemos aceptar la autoridad de los concilios, podemos guardarnos por las normas de la Iglesia, que es madre y maestra, y nadie puede atreverse a juzgar a la Iglesia como atreverse a juzgar a la Virgen María. Es la misma cosa. El que juzga a la Virgen María, juzga a la Iglesia. Y aquel que juzga a la Iglesia se pone por encima del juicio de Dios y juzga a Dios. Y en la palabra de Dios está que los ángeles no se atreven a juzgar a sus hermanos los ángeles. No se atreven a juzgar a sus mismos hermanos, caídos, los ángeles. Para que un hombre se atreva a juzgar a Dios, se atreva a juzgar la Iglesia o se atreva a juzgar la Virgen María. Nadie puede atreverse a juzgar el concilio. Nadie puede atreverse a juzgar los papas. Nadie puede atreverse a eso. Pidámosle a la Santísima Virgen María que el Espíritu Santo esté en nosotros y que ella nos atraiga el Espíritu Santo para que reconozcamos verdaderamente a Jesús en esta presentación de hoy. Que la luz que hemos encendido hoy sea la luz del alma.
la luz que nos ilumine y que nos saque de las tinieblas. Que nosotros humildemente reconozcamos que nuestra sabiduría puede terminar en una perdición, que de nada me sirven los doctorados o la ciencia que yo haya aprendido, que lo único que me sirve es lo que venga de Dios y lo que yo humildemente reciba de Dios y lo que Dios humildemente me revela. Y mi camino y mi riel seguro para poder transitar es la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia Católica me descarrilo. Y yo no me puedo atrever a juzgar a mi Santa Madre, que es madre y maestra, como lo hacen algunos sacerdotes de la Sociedad de San Pío X. Gloria Patri, Filio, del Espíritu Santo, circula en el principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén.